Bueno, vamos a por la entrega de hoy, ¿no? Vamos a dejar ya la figura de Jesús y vamos a volver a retomar una senda de, de los primeros, de estos primeros vídeos que yo me puse a grabar, eh, y tratando de fijar en determinados aspectos de la sabiduría universal que pueden venirnos bien en este tiempo de, pues la verdad que de desconcierto, ¿no? Porque, madre mía de mi vida. Teóricamente hoy ya teníamos que estar todos saliendo a la calle, recordáis, y nos han alargado esto otra vez. Pero bueno, no vamos a analizar esa historia, tendremos que estar el tiempo que haga falta para que el bicho no nos afecte de la forma que nos podía afectar. Y, vamos a fijarnos hoy en lo inconformistas que somos, por un lado, y por otro lado, la situación o lo que vemos justo hoy y lo que hemos visto justo en otras épocas, ¿no? Un poquito de conciencia crítica al final del vídeo de hoy, ¿no? Bien, primero vamos con el tema del inconformismo. Eh, Siempre, bueno, siempre no. En estas últimas 2 décadas, pero fundamentalmente en la primera década del año 2000, una vez que la crisis económica empezó a atacar de forma terrible a muchos países, entre ellos el nuestro, eh, surgieron movimientos, como surgen en todas las crisis sociales y económicas de la historia, que reclamaban una manera diferente de afrontar esta situación, ¿no? Y aquí en España pues surgió el famoso movimiento del 15M. En Italia pues surgieron otros movimientos también, como ahora con la crisis del coronavirus, famoso y célebre, y la crisis antes de la crisis del coronavirus, con la crisis política bestial que hay en Italia. Es curioso lo de Italia, como eh, parecía que Europa le había devuelto el equilibrio, la cordura a un país tan agitado políticamente siempre, pero que va, enseguida ha vuelto otra vez el problema y la alternancia sin sentido a la política de aquel país, ¿no? La situación previa al coronavirus, inmediatamente previa con el movimiento de las sardinas, no era muy diferente a la que podía haber con la alternancia entre el socialismo y la democracia cristiana de las otras épocas, de la época de Andreotti o de la época del mismo Aldo Moro que murió asesinado por las Brigadas Rojas, ¿no? Bueno, eh, cada vez que surge una crisis de esta, surgen esos movimientos que tratan de exigir justicia. Y aquí, por ejemplo, los líderes del famoso 15M, de donde surge Podemos posteriormente, eh, sí, yo esto lo voy a decir porque si no reviento, lo siento. Y lo digo porque yo he vivido el nacimiento y, y el asentamiento de un movimiento político que ha sido quizás el más original y brillante que ha habido en la España moderna, en la España desde la transición hasta ahora, que fue Izquierda Unida, en su nacimiento como un movimiento político y social y no como un partido. Un proyecto político que era muy interesante, que le otorgaba muchísima participación a la ciudadanía, pero participación real, no participación ficticia, no de asambleas, sino participación real en los órganos de participación que tenía aquella Izquierda Unida cuando nació. Y tengo que decir que Podemos se ha cargado el espíritu de aquella Izquierda Unida que conocimos algunos. Para mí es una opinión personal. Con esto no trato de descalificar, ni creo que lo haga, pero me parece que
la seriedad, el equilibrio, la sobriedad y la fuerza de autoridad moral que tenía aquella izquierda no es la que tiene ahora. La contradicción de los líderes de Podemos ha hecho que muchos creamos esto que yo estoy afirmando. No es una opinión solo mía, aunque yo aquí la abierto como una opinión personal. Cierro paréntesis y sigo. Decía que surgen siempre movimientos que intentan pedir como justas algunas reivindicaciones que en ese momento sí pueden ser justas, pero que vamos a ver más adelante que hay que tener muy en cuenta el contexto social, económico, sociológico, eh, incluso político también, ¿por qué no decirlo? Que hay en cada momento para que eso tenga una validez, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño cuando había una comida que no me gustaba, mis padres eran muy serios a la hora de que yo comiese, como cualquier padre pues puede serlo, ¿no? Eran muy serios y entonces pues yo tenía que comer de todo. Mm, y tenía que comer un poco de todo. Si el primer plato no me gustaba, yo tenía que comer un poquito del primer plato. Si el segundo plato no me gustaba, yo tenía que comer un poquito del segundo plato. Pero siempre, siempre lo que a mí me mantenía en la comida sin montar mucho espectáculo, alguno montaría como todos los niños seguro, era la esperanza del postre y el postre llegaba al final. Antes, si la comida no me gustaba, tenía que haber eh, tenido dos momentos difíciles o un momento difícil en el que tenía que hacer cosas que no me apetecían, pero que debía hacer, pero que debía hacer. Y luego ya llegaba el postre, que era el momento fuerte, el momento que yo llevaba esperando todo el tiempo. Eh, yo creo que hasta el surgimiento de esta crisis nos pasaba algo parecido, pero no nos recordábamos que teníamos el postre. Me explico. Teníamos que tener un primer plato que nos gustase. Y si no nos gustaba el primer plato, nos quejábamos. No comíamos. Ahora me enfado, respiro. O sea, ahora me enfado, no respiro y ya está. Si el segundo plato no nos gustaba, pues ahora me enfado y no respiro. Pero no nos quedábamos sin comer. Siempre teníamos nuevas necesidades que cumplían o que hacían que se paliase el daño de lo que no nos gustaba. Y si no, pues siempre buscábamos a quien echarle la culpa. Pero nunca reconocíamos nuestro propio mal, nuestro propio problema, ¿no? Hablo generalizándose, soy consciente de que hablo generalizando. Pongo un ejemplo que es muy real y al que le pique que se arrasque, lo siento. Nos quejamos mucho de la política y nos quejamos mucho de los políticos, de los líderes políticos a nivel nacional. Y nos quejamos mucho de los partidos y hacemos grandes críticas a los líderes, pero no hay renovación de los líderes porque no hay nuevos militantes. Queremos que la política nos la hagan los demás y no involucrarnos nosotros en la política. No, pero es que eso tiene que ser vocacional. Sí, tiene que ser vocacional, sí, como todo en esta vida, ¿eh? Como todo en esta vida. Pero, por ejemplo, el fútbol no es algo vocacional y todos consumimos fútbol. Y todos consumimos fútbol sabiendo que cuanto más consumamos, más se van a esforzar en mejorar las cadenas que lo ofrecen pagando. Si no consumimos fútbol, no mejoran. Pues si no participamos en política, la política no mejora. Es así.
los relevos que ha habido ha sido de gente que ha estado viviendo de la política anteriormente durante mucho tiempo. Incluso algunos que no han vivido de otra cosa nada más que de la política. Yo creo que los políticos con cargos tenían que ser gente que antes hubiese pasado, yo creo que por la iniciativa privada. Que sepan lo que es el mercado laboral y lo que es la sociedad vista desde el lado contrario. ¿Para qué? Para que su actuación política estuviese impregnada de lo que habían vivido antes. Algunos lo impregnan mal, pero otros muchos lo impregnan bien. El postre es lo que nos motiva a seguir adelante y el postre es lo que tenemos después. Esta crisis nos puede llevar a una desesperanza total y nos puede llevar a ver el vaso ya no medio vacío, sino totalmente vacío. Nos puede llevar a ver que esto es la ruptura con una estructura de manera de vivir, de estar, etcétera, etcétera. Pero nos puede llevar también a pensar que esa ruptura puede ser en positivo para que todo sea, todo esté ocurriendo y todo lo que va a venir después va a ocurrir para que este mundo sea un sitio más libre, más justo, más solidario, más fraterno y más democrático. Es el postre lo que nos tiene que motivar. Es lo que estamos fraguando para cuando podamos hacerlo. El mundo que va a surgir después de esta crisis va a ser el que nosotros queramos. Ya está. El que nosotros queramos. Y nosotros no podemos querer un mundo peor que el que teníamos. Tenemos que querer un mundo mejor. Y ese mundo no tenemos que esperar a que nos lo construya nadie, sino que tenemos que ser nosotros los que construyamos ese mundo. Todos. Participando de todos los niveles que nos ofrece la convivencia. Todos. Todos. Aquí entro en la segunda parte de lo que os había dicho que iba a afrontar, ¿no? Mira, Hegel, algunos dicen que hizo mucho daño porque tuvo una influencia fuerte en el nazismo. Es verdad, es verdad. Pero también hizo mucho bien en algunas de las cosas que hizo y que nos pueden ayudar haciendo una lectura sencilla para afrontar este tiempo, ¿no? Hegel decía que la historia era como el curso de un río, ¿no? Evidentemente la historia no es algo aparentemente estático, sino que es algo dinámico, hay acontecimientos diferentes que se ven desde una manera diferente, ¿no? Pero también es cierto que aunque el río está en un continuo cambio por el caudal, no por eso deja de ser un río. No por eso deja de ser el mismo río. Muchos conoceremos la garganta de los pilones. En algunos momentos está mucho más vacía. En otros momentos baja un caudal más grande de agua, pero los pilones son siempre los pilones. Los pilones son siempre los pilones. La historia para Hegel es como el curso de un río, que cada pequeño movimiento, cada pequeño acontecimiento que ocurre en él, en un punto concreto del caudal de ese río, está determinado siempre por la cantidad de agua que lleve ese caudal, por los remolinos que haya más arriba, por los árboles que hayan caído en el caudal del río y que lo dejen pasar con más fuerza, con menos fuerza, o que lo desvíe, pero también está determinado por las piedras, está determinado por las pozas que se pueden ir encontrando, por los meandros que pueden ir apareciendo, y también está determinado por todas esas cosas en el punto justo
donde lo estamos mirando. Y aquí es donde voy, ¿no? Hegel lo que nos está planteando es que en este momento concreto histórico, en el punto donde tú te encuentras, estás construyendo la historia sin necesidad de cambiar el sitio, sin necesidad de depender de cuestiones anteriores, ¿no? Esto no quiere decir que todo sea igual de bueno o igual de malo. No, 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 no. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta el contexto histórico. En este momento se están haciendo algunas reivindicaciones y se están llevando a cabo algunas actuaciones que a mí me parecen peligrosas. Aprovechar el estado de alarma para controlar las comunicaciones personales de cada uno de los ciudadanos a mí me parece especialmente peligroso. ¿En algún momento concreto de la historia pudo venir bien? No lo sé. No lo sé. Pero si Stalin lo hizo en un momento histórico, eso no justifica que lo hagamos ahora en otro momento histórico diferente, con una educación diferente y con una realidad política y social diferente. Pedir ahora la abolición de la esclavitud en España, bueno, pues tiene un sentido, pero no tiene el mismo sentido que tenía en el año 1900. Por ejemplo, también en el año 1900 era muy normal el quemar extensiones de bosque pues para allanar la tierra y poderla cultivar. Hoy esa actuación no tendría ningún sentido porque el contexto histórico es diferente y la realidad histórica es diferente. Con esto que quiero decir y qué es lo que pretendo deciros hoy, que mirad, nada es estático, todo tiene una dinámica concreta, pero que la dinámica que tiene todo, en una buena parte somos nosotros los protagonistas de llevarla adelante. Y claro que podemos utilizar diferentes formas, diferentes procesos, diferentes... Sí, pero al final la realidad que construimos no depende solo de las circunstancias, sino que depende también de las circunstancias que nosotros propiciamos. Podemos propiciar una situación de confianza, podemos situar una y hacer y llevar adelante una situación de esperanza, podemos dar el protagonismo que tiene realmente la gente, o podemos hacer lo contrario. Sabéis que yo he defendido aquí en algún vídeo el que en este no es momento ahora para criticar y que sí es momento para aunar criterios. Ojo, para criticar no significa no tener crítica, no tener capacidad crítica. Yo estoy siendo, creo que, muy crítico en este vídeo. Y crítico con cuestiones concretas, ¿verdad? Sí, la crítica tiene que existir. Hay que saber cómo expresar la crítica y en los momentos y en el contexto histórico en el que expresamos la crítica. Ahora, ¿la crítica tiene que existir? Sí. Quienes están expuestos a la crítica tienen que ser responsables para no actuar en contra de las necesidades del conjunto general de la gente. Sí. Sí. ¿La expresión de la crítica tiene que ser implacable? No. Ahora. Más adelante, que cada palo aguante su vela. Esto no lo dijo ningún filósofo, pero tiene su poquito de retranca. Que cada palo aguante su vela. Y lo tendremos que aguantar todos. Lo tendremos que aguantar todos. Y que el barco lo construyamos todos. Entre todos. El que no sepa hacer el casco del barco, pues podrá hacer la quilla, y el que no pueda ni la quilla ni el casco,
pues podrá hacer los mástiles y el que no, pues le pondrá el motor al barco pero un barco hecho entre todos, entre todos. Nos quedan 15 días de confinamiento, 15 días en que hay que pedir, 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 pedir. Hay que pedir a quienes tienen la responsabilidad que den capacidad de confianza y de esperanza. Hay que pedir a quien tiene la responsabilidad que dé la cara cada día. Hay que pedir a los que tienen responsabilidad que tengan manejo de los recursos que tienen en beneficio de la población cada día. Y hay que pedirnos a nosotros mismos tomar conciencia de que lo que podemos hacer ahora lo tenemos que hacer con una exigencia tan grande como la capacidad de petición que hemos tenido para lo anterior. O sea, quedarnos en casa. Cuidaos mucho. Sed todos los felices que podáis. Eh, Tratar de disfrutar de vosotros mismos. Y como siempre termino en estos vídeos últimamente, pues ya sabéis, paz y amor.